Hay pueblos donde el tiempo parece detenerse, donde todos se conocen, donde nunca pasa nada. Eso pensaban ellos. Una noche de febrero de 1982, en un pequeño pueblo catalán, una chica joven de 19 años salió a celebrar el carnaval, el primero en mucho tiempo, histórico, y nunca volvió a casa. Pero lo más perturbador de esta historia no es solo lo que le pasó a ella, sino también lo que ocurrió años posteriores y lo que haría que este caso no se resolviera hasta 16 años después. Este es el caso de Mari Carmen Castell. Antes de empezar, resumiros lo que os cuento siempre, y es que mi libro Heridas sin sangre sigue a la venta. Os dejo cómo podéis conseguirlo en la cajita de información en la página web rebecaelisamartinez.com. En él cuento mi experiencia personal con la violencia machista, una historia que al final rompe el ciclo después de otras muchas historias similares repetidas, valga la redundancia. También recordaros que os suscribáis al canal, que me sigáis en mis otras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, donde ya tenemos una comunidad bastante grande. El caso anterior fue bastante visto, a ver si este también podemos hacer que suba y conseguir el próximo hito en YouTube, que ya queda nada, muy poquito. Así que darle cariñito al vídeo, darle un like, escribirme un comentario, si es así tenéis mi like y compartidlo. Y ahora vamos con el caso de hoy. Este caso lo hice también en mi inicio en redes sociales, de hecho está por aquí también pero en formato vertical, y vamos a tratar de mejorar todo aquello. Por cierto, la fuente principal es el programa Crims, os recomiendo que lo veáis, está disponible en Netflix, ¿vale? El nombre completo de Carmen, también conocida como Karma, era Mari Carmen Castell Vidal. Nació en el año 1962 en Ulldecona, una localidad de Cataluña. Era hija de Josefina Vidal y Jeroni Castell, que había sido durante bastante tiempo el alcalde del pueblo. Por eso era una familia bastante conocida y respetada. Karma o Carmen tenía 3 hermanos. Decían que era fuerte de carácter, con las ideas muy claras, muy entregada a lo suyo, apasionada, atenta y muy trabajadora. Por aquellos años trabajaba con su padre como secretaria y lo hacía súper bien. De hecho, su padre llegó un momento que por este trabajo bien hecho, dijo que quería tener un detalle con ella, que quería hacerle un regalo. Ella dijo que de momento no necesitaba nada, pero el padre insistía, así que un día vio un mono en una tienda, un mono negro, ya sabemos, estas prendas de una sola pieza, le gustó en el escaparate y su padre pues se lo regaló. Y esta prenda de ropa, por desgracia, se convertiría poco después en una pieza clave de la investigación. El 14 de febrero de 1982, Ulldecona se preparaba para su primer carnaval. El primer carnaval de hacía años, décadas, ya que durante la dictadura no se celebraba. Ahora pues por fin se celebraba de nuevo, todo el pueblo estaba súper ilusionado, se contrató una orquesta, todo el pueblo se disfrazaba y aquel evento, aquel baile sería en el Cine Victoria. Carmen tenía 19 años y estaba súper ilusionada con este carnaval. Ella misma había confeccionado los disfraces, tanto el suyo como el de su hermano, y ella iba disfrazada de Arlequín. A las 11 de la noche había testigos que la habían visto bailando en el Cine Victoria, contenta, riéndose, dándolo todo, pasándoselo súper bien. Y en un momento dado de la noche, ella y su amiga Marisé dijeron de ir cada una a su casa a cambiarse de ropa y ponerse algo más cómodo. Carmen se puso el mono que le había regalado su padre. La última vez que su amiga la vio fue a las 3 de la mañana. A partir de ahí, nadie volvió a verla con vida. Josefina, la madre de Carmen, se despertó a mitad de la noche, sobre las 5 de la mañana, fue al pasillo y revisó los cuartos. Y ahí se dio cuenta que Carmen no había vuelto. Despertó a su marido y los dos fueron a la calle a buscarla. Se subieron al coche y fueron preguntando a la gente que se iban encontrando. Nadie sabía nada y a las 7:15 de la mañana pusieron una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Poco después, a eso de las 9 de la mañana, un vecino del pueblo que había salido de excursión con su hija hacia el castillo de Ulldecona
encontró algo que no esperaba encontrar: el cuerpo sin vida de una chica joven, semidesnuda y tendida en mitad de un charco de sangre. La escena contaba una historia brutal. La autopsia revelaría que había recibido 14 golpes en el rostro con una piedra, con una roca, que a su vez se encontró en la misma escena. Estaba prácticamente en ropa interior, sus tacones rotos estaban cerca del cuerpo, tenía rasguños en los codos, en las rodillas, en las piernas, la tierra estaba removida. Hasta el último momento esa chica había luchado por su vida. En sus manos había cabello de su agresor. De aquella prenda de ropa del mono negro no había ni rastro. La Guardia Civil tomó nota de todo. Las huellas de los neumáticos apuntaban a un coche pequeño, de color rojo. En las ramas de los árboles de por allí había fragmentos de pintura de ese color. El lugar era bastante remoto, o sea que solo alguien que conociera muy bien aquella zona podría haber llegado hasta allí. Un cazador o alguien aficionado al motocross. Eso se dijo en su momento. También se dijo que el agresor era alto, fuerte, de cabello largo, conocía la zona y casi con total seguridad a la víctima, porque aquel ataque era como personal, demasiado violento para ser obra de un extraño. Probablemente Carmen subió a su coche con total confianza. Todo parecía apuntar en una dirección bastante concreta, pero la investigación dio un giro que bueno. Y es que en lugar de centrarse en el entorno de la víctima, en el entorno más cercano, tomaron muestras de los 33 hombres que habían estado aquella noche en el baile del Cine Victoria, en el carnaval, así un poco en general, sin una dirección demasiado clara. No había ni rastro de la prenda de ropa de este mono negro que hemos dicho que llevaba Carmen. La Guardia Civil dijo que había peinado la zona y que no había encontrado nada. Pero fue entonces cuando el hermano pequeño de Carmen, Jeroni, fue con su amigo al castillo en bicicleta y allí encontraron el mono, bastante cerca de donde habían encontrado el cuerpo de Carmen. Y ahí, claro, ahí ya se sospecha que las autoridades no estaban buscando demasiado bien. Pasaron los días, las semanas, un mes, y en marzo un hombre de unos 25 años se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y dijo que tenía información importante sobre el caso. Esta persona era Ramón Pascual Barranco. Ramón era el prometido de la hija de un ex guardia civil y su testimonio fue recibido con total credibilidad. Contó que había visto con anterioridad a Carmen con un chico llamado Rafa en actitud cariñosa dentro de un Renault 5 de color rojo. Rafa, según su descripción, era un chico alto, fuerte y con el pelo largo. Pero cuando llamaron a Rafa, la historia se derrumbó por completo. Llegó al cuartel con el pelo rapado. ¿Por qué? Porque este chico estaba haciendo la mili. Tenía una coartada sólida y dejó en evidencia a Ramón en el careo. Su versión era clara y firme, mientras que la de Ramón pues caía en contradicciones. Rafa fue descartado y Ramón Barranco, por increíble que parezca, ni siquiera fue investigado. Nadie reparó en que Ramón también tenía un Renault 5 de color rojo, con el que iba a todas partes. Tampoco nadie reparó en que era cazador y practicaba motocross. Nadie le tomó muestras de cabello. El caso fue archivado, pero esperad, porque hay más. 2 años después, en el año 84, 2 mujeres de la zona denunciaron por haber sido atacadas la misma noche, con el mismo modus operandi. Una furgoneta que frenaba en una esquina, un hombre que las asaltaba, que les pegaba un golpe en el estómago y que intentaba llevárselas. Ambas lograron escapar. Una de ellas reconoció al agresor. Era Ramón Pascual Barranco. Los padres de estas chicas eran amigos de la familia de Mari Carmen. Cuando el padre de una de ellas llamó al padre de Carmen, a Jeroni, los dos se plantaron juntos en el cuartel. Esta vez sí arrestaron a Ramón. Le tomaron muestras de pelo para compararlo con el que había aparecido en las manos de Karma y descubrieron que de joven, con solo 13 años, ya había sido acusado de agredir a una amiga de su hermana, aunque al final todo se resolvió entre las familias, cosa que antes era más común, por suerte ya no, como si eso fuera la solución. Ramón tenía fama en el pueblo de ser dominante, con carácter, todo encajaba.
Pero cuando enviaron las muestras de cabello a Madrid, compararlas con las que aparecieron en la escena del crimen, sorpresa, sorpresa, los cabellos encontrados en las manos de Karma ya no estaban. Ramón quedó en libertad. Y os estaréis preguntando, ¿pero qué está pasando? Sí, vamos a ello. Es que la historia se las trae. 9 años después de los hechos, la familia Castel sabía o creía saber quién era el autor, la Guardia Civil también lo creía saber, pero decían que no se podía demostrar. Así que contrataron a un detective privado, Jorge Colomar. Un detective bastante reconocido. El plan era simple en apariencia, pero también arriesgado. Jorge se haría pasar por un empresario de éxito, diría que su padre se había jubilado y que quería comprar un terreno para montar un huerto y tal. Contactó con Ramón y le pidió presupuesto para limpiar unos escombros con su excavadora. Y a partir de ahí, poco a poco, se fue haciendo su amigo. Durante un tiempo quedaron cada semana, salían de noche, iban a discotecas, a bares. Jorge le prometía negocios, dinero, un futuro brillante. Y mientras tanto lo observaba, lo ponía a prueba. Y una noche en un restaurante de carretera, Jorge señaló a 2 chicas jóvenes. Para ver cómo reaccionaba, insinuó que podían seguirles. Ramón estuvo de acuerdo. Cuando las chicas salieron de allí, la siguieron hasta el aparcamiento. Y Jorge intervino en el último momento y la espantó. Lo que quería era ver si el otro seguía hacia adelante con el plan. Y cuando le preguntó Ramón que por qué había hecho eso, le dijo como que había visto en los brazos de una de las chicas que tenía como pinchazos y que podrían contraer alguna enfermedad. Lo que aquella noche le quedó claro es que Ramón iba con todo. Semanas después Jorge le planteó otro escenario. Le dijo que un socio le estaba robando y que necesitaría ayuda para hacerlo desaparecer, que si él podía ayudarlo. Y Ramón ni siquiera dudó. Además le dijo cómo procedería. Que lo llevaría a un descampado, que cavaría un hoyo con la excavadora, que le dispararía, que lo enterraría y que el cuerpo nunca sería encontrado. Y finalmente, tras meses de trabajo, llegó el momento de la trampa. Jorge quedó con Ramón en un restaurante que estaba lleno de micrófonos. Querían que confesara. Y al acabar de comer, Jorge le dijo a Ramón que su jefe se había enterado de que él, Ramón, en el pasado había terminado con la vida de una mujer y que necesitara que fuera honesto, que se lo contara todo, que necesitaba confiar en él. Ramón se puso de pie, dijo que iba al baño y salió corriendo, se escapó. 11 años después de este caso, España entera pues se estremeció con el hallazgo de los cuerpos de las niñas de Alcácer. Caso que tenéis también en el canal. Varios vídeos de hecho. El caso, como ya sabéis, ocupó todos los periódicos, todas las televisiones y entre los rostros que aparecían en pantalla estaba el de Luis Frontela, el forense. Y la familia de Carmen lo contactó y Frontela aceptó. La familia filtró a la prensa aposta que iban a exhumar el cuerpo de Carmen, intentando así que Ramón se pusiera nervioso, que su familia también, y la policía intervino en los teléfonos de esta familia, de la familia Barranco. Pero lo que escucharon no fueron confesiones, eran como conversaciones a medias. Frases cortadas, silencio, como si supieran que lo estaban escuchando. Los aparatos de escucha empezaron a tener problemas y solo había un agente con acceso a esa sala, el sargento comandante del puesto. No había pruebas directas contra él, pero cuando le pusieron un candado en la puerta de la sala, montó en cólera. Por su parte, Frontela, en la exhumación, encontró un elemento clave. Quedaros con esto porque va a ser muy importante. Lo que encontró fue un vello púbico masculino en la ropa interior de Karma. Pero el caso volvió a archivarse y todo quedó en espera. Faltaban 4 años para que el caso prescribiera y la familia Castel decidió ir al programa Caso Abierto. Y fueron Jeroni Castel y Jorge Colomar los que contaron todo. Una denuncia pública que lo que buscaba era que si alguien sabía algo lo contara. Y alguien lo hizo. Alguien llamó de manera anónima al cuartel de la Guardia Civil de Ulldecona. Y tantos años después se hizo la magia. El cuartel estaba cerrado, así que la llamada fue desviada al cuartel de Tarragona. Era un hombre de 50 años que decía saber perfectamente quién había acabado con Mari Carmen Castel. Su padre, en su lecho de muerte, se lo había contado todo.
Ramón Barranco había vuelto a su casa aquella noche cubierto de sangre. Su madre y sus hermanas destruyeron la ropa y lo encubrieron. Eso fue lo que dijo. Y el juez aceptó reabrir la causa. Se montó el operativo. Se acordó la detención de Ramón Barranco y de su amigo el Cookie, al que la llamada también había implicado. Y el día fijado para esa detención, el sargento comandante del puesto se cogió el día libre. ¿Casualidad? Detuvieron a los dos hombres, los interrogaron, no sacaron nada, los pusieron en celdas contiguas, con micrófonos, y en toda la noche no intercambiaron ni una sola palabra. Como si les hubieran contado lo que estaban haciendo. Interrogaron a la hermana mayor, Adela, que no dijo nada, y después llegó el turno de Nieves, que parecía que tampoco iba a hablar, hasta que uno de los agentes, ya agotado, le preguntó si podía dormir tranquila por las noches. Y Nieves le dijo que si le daba un cigarro, se lo contaba todo. Vamos, que si le dieron el cigarro. Y Nieves contó que aquella noche su hermano había vuelto a casa cubierto de sangre, que ella, su hermana y su madre se encargaron de destruir la ropa y las botas. Poco después, la madre también confesó. Y además reveló que el sargento de la Guardia Civil le había advertido de la llamada anónima que tiempo atrás había llegado al cuartel. Tenía relación con la hermana de Ramón, Adela, era su asistenta. Y cuando el sargento fue acusado formalmente, resultó absuelto. La última pieza del puzzle, ¿cuál fue? ¿Os acordáis del vello púbico que había encontrado Luis Frontela en el cuerpo de Carmen? Pues coincidía en un 80% con Ramón Barranco. El juicio de este caso se celebró en el año 2000, 18 años después. Durante el proceso, Ramón cambió su versión. Primero dijo que no hizo nada, que nunca tocó a Carmen. Después cambió el relato y dijo que la había encontrado malherida en la casa de los maestros, que alguien la había golpeado y que él y su amigo la llevaron al castillo. La escena del crimen desmontaba esto por completo. No había marcas de arrastre, no había cómplices, no se sostenía. Ramón Barranco lo hizo solo. Fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión. Algo que me gustaría decir es que cuando estaban en el juicio, este hombre le dijo a la fiscal: «Tú eres madre porque algún día saldré». Saldría de la cárcel el 12 de mayo de 2018 y se fue a vivir a una localidad cercana a Ulldecona. Un día el hermano de Carmen se lo encontró en un bar, se dirigió a la gente que había en el local y dijo: «¿Sabéis quién es este hombre? Acabó con la vida de mi hermana». Y el otro le contestó: «¿Qué dices, loco?». La familia de Mari Carmen Castell sabía la verdad desde hacía muchísimo tiempo. Las autoridades lo sabían, el pueblo lo sabía y él lo sabía mejor que nadie. Aquella noche de carnaval de 1982, una chica de 19 años salió a celebrar la libertad y no volvió. Había un hombre en aquel pueblo que conocía el terreno, que cazaba, que practicaba motocross, que conducía un Renault 5 rojo. Un hombre que se presentó voluntariamente en el cuartel para desviar la investigación. Un hombre que vivía cerca de la familia que había destrozado. Un hombre que llevaba años libre. Y su nombre era Ramón Pascual Barranco. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.